Muy bien, entramos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Bien, líderes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, la noche de hoy ya, estando por acá, finalizando el martes. Para mí un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les compartí más temprano que habíamos habilitado el contenido de la segunda unidad. Entonces, es parte de lo que vamos a visualizar en la noche de hoy. Y esa es la idea. Hemos ido evaluando parte de las entregas realizadas y también hemos retroalimentado a parte del grupo. Si ya usted realizó sus entregas y todavía no se le ha evaluado, en los próximos días vamos a estar compartiendo estas retroalimentaciones. Bien, para que así todos estemos en la misma página. Antes de iniciar, me gustaría saber si tienen algunas dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos hasta el momento. Dudas, aclaraciones. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Mientras los demás se van integrando, vamos a ir avanzando. El día de hoy vamos a ver la parte de conexiones de datos y modelado. La semana pasada estuvimos trabajando con la introducción, todo lo que tuvo que ver con ambientación, los componentes básicos de Power BI, definición de la aplicación, los diferentes módulos que la integran. Y estuvimos realizando un ejercicio con la parte del Get Data, obteniendo datos desde un libro. Y esos datos, creo que le hicimos alguna limpieza con el Power Query. Y luego incluso creamos un pequeño dashboard, el cual pusimos a funcionar para, en este caso, que ustedes fueran visualizando cómo trabajar en esa parte. En esta ocasión vamos a retomar el concepto de la guía didáctica que tenemos aquí en la unidad 1, que es la guía de Power BI. Y también en lo que es el contenido del módulo 2, también tenemos eh, información relacionada con todo lo que tiene que ver con conexiones de datos y modelado. Básicamente, la conexión de los datos, así como hemos visto anteriormente en Excel avanzado, nos permite a nosotros precisamente integrar diferentes datos de orígenes distintos, incluso de formatos distintos, e integrarlo a nuestro reporte que estemos realizando. Bien, entonces, la semana pasada trabajamos hasta acá, hasta la parte de la herramienta del Query Editor. Y básicamente en la noche de hoy vamos a trabajar estas dos páginas en cuanto a la guía se refiere. Y ya entonces en cuanto al módulo como tal, vamos a ver algunas otras informaciones que tenemos ahí para los fines. Entonces, una de las funciones principales en el modelado de datos es la generación de relaciones entre tablas, o más específico entre sus campos. Existen distintas formas de relacionar y asimismo varios propósitos para hacerlo. Aquí se muestra un ejemplo común en el cual
tenemos dos tablas, las cuales tienen un elemento en común, que es así como se llama esa columna, elemento precisamente. Eh, y en base a esto, a estos elementos en común, se pueden hacer consultas siempre y cuando se haga la relación de lugar entre ambas tablas. O sea que yo podría identificar cuántas cantidades, cuántas unidades de frutas o de manzana yo tengo en una tabla en específico. Bien. ¿Y a qué categoría corresponde? También yo puedo jugar con eso. ¿A qué categoría corresponde? En este caso es esta parte de acá. Así también yo pudiera relacionar una tercera tabla, que sería esta, la relación de tablas, ya dependiendo de la categoría que se elija, para determinar la cantidad por categoría de elementos que existen en una tabla en cuestión. Ambas tablas cuentan con un campo en común que se llama elemento, y al relacionarlos podemos tomar el campo de categoría de una tabla y mostrar los valores resumidos de cantidad proveniente de otra tabla. Bien, ya aquí esta parte es de DAX, que es en Data Analysis Expression, que es la parte de función en Power BI, que lo vamos a estar viendo en la tercera semana. Entonces, si se fijan acá en la imagen principal del módulo 2, la semana pasada estuvimos viendo la parte de fuente de datos, estuvimos viendo también la parte de transformación de datos. Este viene siendo como el diagrama de cómo la data fluye, desde el momento en que se importa y se va trabajando hasta que el usuario final la consume ya como un reporte final. Entonces, justo en este momento estamos ubicados en esta etapa de acá, la cual tiene que ver con el modelado de datos, creación de datos y conexión entre diferentes datos que se tengan establecidos. A ver si hay alguien pendiente por entrar antes de continuar. Perfecto. Entonces, ya más adelante entonces vamos a estar viendo la representación de datos en el entorno de Power BI. Vamos a ir viendo el contenido del material didáctico. Tenemos acá una guía, foro de participación de la unidad 2, audiovisual de apoyo, por si quieren realizar las actividades de manera auxiliada acá, ¿verdad? Pueden utilizar este audiovisual de apoyo. Y la actividad práctica que deben utilizar, que deben desarrollar, perdón, que es esto. Luego, así que hay algo acá, vamos a ver esto. Luego, en base a esa actividad, debemos descargar lo que son los recursos que la vamos a utilizar para desarrollar la actividad. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, vamos a utilizar tres archivos, que son estos que están acá. Lo vamos a descargar completo por aquí. Y esa carpeta que se descarga de manera comprimida, un zip file, vamos a extraerlos. ¿Está? Y le decimos extraer todo. Y le decimos que se crea una carpeta de esa forma. Aquí están los archivos. Entonces, ya ahí descargamos los recursos. Y aquí vemos el material didáctico del módulo, en el cual se muestra aquí en buenas prácticas del modelado de datos en Power BI. Un punto interesante es que este tema del modelado de datos no es algo exclusivo de Power BI. Bien. Eh, la base fundamental de relacionar diferentes informaciones en el mundo de las bases de datos es precisamente la relación de los datos. Bien. Y crear esa referencia, esa relación entre diferentes datos dentro de la misma. Esto ayuda bastante a lo que es en el ámbito de la base de datos, las consultas, a agilizar el proceso de consulta. Mientras que en los inicios de la base de datos
se creaban unas únicas tablas con cientos de columnas, con información que quizás no iba a ser consultada en ningún momento juntas, pero que al momento de hacer la consulta de, por ejemplo, un precio, se traía todas las informaciones de todas las columnas de esa tabla, aunque no se fuesen a utilizar. Bien, entonces, lo que permite el modelado es nosotros dividir la estructura de esas tablas, segmentarlas o, en este caso, podemos dividirlas por categorías. Por ejemplo, eh, una tabla que tenga que ver con los productos, otra tabla que tenga que ver con eh, servicios, otra tabla que tenga que ver con ventas y así sucesivamente. Entonces, ya dependiendo de la combinación de elementos que yo quiera tener en mi consulta, ya yo puedo invocar a una u otra tabla. Bien, entonces, que tenga una u otra información. Entonces, este modelo de referencia, Power BI lo tomó de precisamente el mundo de las bases de datos en general, ese ámbito. Pues vamos a tener escenarios en los que vamos a trabajar cientos de miles de filas en un documento. Bien. Y cuidados en millones. Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros enfocar la consulta a lo que queremos específicamente. Y reducimos bastante el tiempo de respuesta a la hora de yo interactuar con el reporte. Bien. Entonces, es parte de lo que de lo que le he comentado, es lo que se muestra acá, en medio del mundo del modelado de datos, donde la complejidad se transforma en claridad y los datos en bruto se transforman en inteligencia procesable. Eh, y aquí se muestra ya el tema de el data driver, cómo se fue creando cada uno de esos procesos desde los inicios. Ya acá se enfoca un poquito más a lo que es el tema de Power BI y aquí vamos viendo algunos elementos, algunos modelos, dependiendo de la necesidad que se tenga. Y cada uno de esos modelos tienen diferentes eh, puntos a definir, que son, por ejemplo, el propósito, el enfoque, la representación y el destinatario, quién va dirigido. En el modelo conceptual, el propósito es definir la vista de alto nivel de toda la base de datos. El enfoque, en cuanto al enfoque, se hace hincapié en qué datos se almacenan en el sistema y en las relaciones entre las entidades de datos. En cuanto a la representación, suele representarse en forma de diagramas o entidad de relación, o ER, como se le llama de manera abreviada, o visualizaciones similares de alto nivel. En cuanto a destinatarios, partes interesadas del negocio, usuarios finales y arquitectos técnicos son los que por lo regular utilizan este modelo. Y así, aquí van a encontrar diferentes modelos que es importante profundizar y descubrir tanto el propósito, el enfoque, la representación, así como también los destinatarios de los mismos. En cuanto a la importancia, tenemos también varios puntos a tomar en consideración. La claridad, el modelado de datos proporciona una representación clara y visual de los datos y sus relaciones, lo que facilita a las partes interesadas la comprensión de la estructura y el significado de los datos. No es lo mismo nosotros tener una tabla con 50, 70, 1000 columnas y que no se sepa en cada momento qué buscar, dónde buscarlo y demás, a tenerlas categorizadas y que cada tabla tenga referencia a un número específico de columnas. En cuanto a la coherencia, garantiza la coherencia en las convenciones de nomenclatura, los tipos de datos y las relaciones, promoviendo la uniformidad en toda la base de datos. O sea que hay una estructura uniforme a través de la cual yo puedo hacer consultas. En cuanto a la eficacia, los modelos de datos vienen bien diseñados, mejoran la eficiencia de las operaciones de la base de datos, incluida la recuperación, ¿verdad? Parte de lo que le comentaba, el almacenamiento y el mantenimiento de los datos. Bien, si no tengo esto bien ordenado, con una relación interesante,
pues entonces esto se va a ver afectado, tanto la recuperación de los datos, si va a hacer una consulta, el almacenamiento y el mantenimiento. En cuanto a la escalabilidad, un buen modelo de datos puede adaptarse a los cambios en el volumen y la complejidad de los datos, permitiendo que la base de datos se amplíe a medida que crece la empresa. Y por último, en cuanto a la precisión, al definir las restricciones y relaciones de datos, el modelado de datos ayuda a mantener la precisión y la integridad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos no se alteren y que, por ejemplo, si yo muevo un grupo de datos de un lugar A a un lugar B, garantizar que cuando se muevan esos datos, cada uno de ellos, cada una de las columnas de esos datos caigan en el lugar donde son o donde deben caer específicamente. Si la data se altera, cae en otros lugares, pues ya pierde lo que se llama la integridad de los datos y por ende ya no es una data fiable. Bien, entonces, eso también beneficia bastante en lo que es Power BI. Entonces, es un documento bien amplio, les invito también a explorarlo y, y si tienen alguna duda estamos por acá para apoyar, ¿sí? En cuanto al foro, tenemos aquí algunas interrogantes en base a las cuales es importante que ustedes realicen su aporte aquí debajo, añadiendo un tópico, colocando aquí el asunto, foro de la unidad 2 y el mensaje o la respuesta a las preguntas que tenemos por acá. Básicamente, como saben, ya nos encontramos en la unidad 2. Dicha unidad lleva como título Conexiones y Modelado y en esta esperamos aprender todo lo básico sobre conectarnos desde diferentes fuentes y también cómo manejar los datos que recibimos desde esas fuentes. Las preguntas son, ¿qué es un modelado de datos en Power BI y cuál es su utilidad? ¿Y cuáles tipos de datos podemos utilizar para conectar a Power BI? Esta pregunta la respondimos ya la semana pasada con los diferentes datos de origen de donde nos podemos conectar. Perfecto. Entonces, si vemos por acá, ya visualizamos esto. El audiovisual lo voy a dejar para que ustedes lo visualicen allá porque eh, es es una vista reducida, express de un encuentro que sostuve con un grupo hace un tiempo y está bien recortadito para ser específico en los puntos que queremos visualizar. En cuanto a la actividad de la unidad, vamos a buscarla por acá, que la hemos descargado anteriormente. Acá, si se fijan, esta es la actividad. Lo primero que se les pide es realizar los pasos necesarios, según se instruya en el encuentro virtual, para que el modelado de los datos quede de la siguiente manera. Favor evidenciar, favor cargar evidencia gráfica en el documento que muestre el trabajo realizado. Básicamente, muy similar a lo que vimos la semana pasada en cuanto a las evidencias. En este escenario, vamos a utilizar el tercer elemento, que en este caso es este, el de relación de datos y el modelado de datos, que no lo habíamos visto la semana pasada. Y si recuerdan, nosotros descargamos estos tres archivos. ¿Bien? Estos tres archivos que lo hemos descargado de los recursos. Y si se fijan aquí, cada archivo hace referencia al nombre del mismo. Acá nosotros podemos visualizar cómo hay una relación de datos que enlaza a un archivo con otro. Por ejemplo, aquí yo tengo dos columnas en esta tabla, una que tiene que ver con el país en inglés y la población de cada país en inglés. Mientras que acá yo tengo un campo en común que es eh, country, ¿verdad? Que es país igual, y a través de ese campo yo puedo determinar la población, ya sea de un continente o de un país o de un código específico de algún país en específico. ¿Sí?
aunque la población esté en esa tabla que está separada. Si no existiese esa relación entre esta tabla y esta, entonces no se pudiera hacer esa consulta para definir la población de los países o los continentes. Bien. Adicional a esto, podemos notar que esas dos tablas están en el idioma inglés. Es importante mencionar que los nombres de los campos pueden variar en cuanto a idioma o en cuanto al nombre específico de los campos. Bien, si se fijan acá, de este lado, yo tengo tengo tres campos, uno que se llama código país, otro que se llama continente y otro que se llama país. Ya país, yo lo relacioné acá con este, ¿bien? Y acá lo puedo relacionar o con continente, ¿bien? Continente con continente, o y con el country code también, si lo quiero relacionar de esta forma. ¿Qué me va a permitir esto a mí? Yo poder utilizar eh, el idioma que tengo acá en español, por si quiero colocar o hacer una consulta y definir cuál es la población de un país en específico y que se muestre en español como tal. Bien. Mientras que si lo hago con este, los datos se van a mostrar en inglés. Bien. Entonces, ahí tengo como ese rejuego para, dependiendo de la necesidad que yo tenga, entonces utilizar uno u otro elemento. Entonces, si llevamos esto, acá luego nos muestra un reporte parecido al que vimos la semana pasada. Entonces, si llevamos esto a la práctica, ¿cómo lo haríamos? Vamos a abrir por acá Power BI. Y esos archivos vamos a importarlo de manera, vamos a importarlo por acá, libros de Excel. Toma su tiempito. Y acá vamos a buscar nuestra carpeta. ¿Ah? Y aquí está. Vamos a iniciar con este que está acá. Y así él nos va a ir cargando. En este caso no vamos a trabajar con limpieza de datos porque no es necesario, pero si fuese necesario ya saben que lo transformamos por acá. Y si lo quiero cargar directamente, pues simplemente los cargo presionando cargar. Ya esos datos que se están agregando por acá, ya empezamos a ver los campos por acá. ¿Verdad? Bien, parece que sí vamos a tener que hacer algunos cambios, porque si se fijan aquí nos dice colon 1, colon 2. Para hacer esos cambios, vamos a ir a la vista de la tabla para validar qué ha pasado. Efectivamente, como son en este caso, aparentemente no son datos como una tabla. Vamos a ver, esta que yo tomé es countries. Vamos a abrirlo acá. Exacto. Miren qué interesante este escenario, porque esto es importante conocerlo. Si se fijan aquí usted es un documento de Excel, estos datos que están acá son datos planos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay una tabla que invoque con un nombre específico esos datos. Bien, si se fijan son datos planos y al ser datos planos, o sea, no hay una estructura de tabla dentro del archivo, el Power Query no identifica esta fila como el encabezado de la tabla. Bien. Por esa razón podemos visualizar que acá, cuando él importó el file, él agregó esta fila con el posible encabezado de, de la data. En este caso sería personalizado porque yo lo cambiaría aquí con doble clic y automáticamente cambiaría acá.
Pero lo cierto es que la data sí tiene su encabezado, que es este que está acá. Y ya mostramos la semana pasada que podemos nosotros simplemente indicarle a Power BI o a Power Query, perdón, que esta opción, a formar datos, yo puedo acá indicarle que use la primera fila como encabezado. Bien, si yo utilizo esta opción, ya él acá va a asumir esa primera fila como encabezado. Y si yo retorno acá, cerrar y aplicar esos datos a Power BI, entonces aquí él va a hacer el cambio. Mírenlo acá donde lo hizo. E inmediatamente se actualiza de este lado. Mírenlo acá. Ya no nos dice colon 1, 2 y 3. Bien. Pero ¿qué pasa? En este caso yo tuve que manipular la data. Yo tuve que reestructurar la data. ¿Lo vieron? Aunque sea algo sencillo, pero tuve que hacerlo. Ahora bien, miren este ejercicio que vamos a hacer ahora diferente. Yo, este archivo que está acá, lo voy a eliminar. Voy a eliminar ese modelo. Bien, lo eliminamos. Ya aquí no tenemos datos ni nada por el estilo. Ahora yo voy a hacerle un cambio a la data, al archivo como tal de countries, ¿verdad? Ese archivo como tal de countries, yo lo voy a esos datos, lo voy a agregar a una tabla estática. Vamos a decirle aquí que vamos a formato como tabla y ya aquí tenemos esa tabla. Esa tabla por defecto tiene un nombre. Bien, aquí yo le voy a decir que eh, él no me la está tomando. Aquí, miren esto que interesante. Aquí yo tengo que decirle, cuando yo lo voy a utilizar el formato como tabla, que la tabla tiene encabezados. Si es el escenario, él no me lo agrega. Si yo no lo agrego, este cotejo, él me va a agregar un encabezado nuevo, como lo hizo Power BI. Bien. Ahora bien, si yo le agrego ese cotejo, entonces ya ahí él asume que esa primera fila es el encabezado. Ahora bien, esta tabla tiene un nombre, que es esta que está aquí, la tabla 3. Bien. Si yo guardo ese documento con esa tabla, ¿eh? Cuando yo voy a importar ese documento desde Power BI, ya acá me van a aparecer un elemento como tabla 3, ¿no ve? Así como nos pasó la semana pasada que teníamos el documento como tal, que tenía unas cuantas columnas de más con información que había que limpiar. Bien. Mientras que cuando utilizamos la tabla ya la información estaba totalmente limpia. De eso se trata el elemento de la tabla. Bien. Cuando yo utilizo aquí la tabla, la cotejo acá. Si no la cotejo acá, no se me habilitan estos botones. ¿Bien? Debo cotejarla. Bien. Cuando cargo la data, entonces ya acá, vamos a esperar. Miren cómo acá los datos se muestran con el nombre y viene ya con la data limpia. Bien. Con el encabezado limpio. Entonces, es importante tener ese pequeño tips ahí, tomarlo en cuenta de que la estructura que tenga la data desde antes de traerla a Power BI puede ser decisiva a la hora de nosotros tener que trabajar más o trabajar menos, ¿bien? En este tema de la limpieza. ¿Se entiende el concepto de esto que acabamos de ver? ¿Dudas, aclaraciones? Retroaliméntenme, por favor, con retroalimentaciones, con reacciones o participación. Déjenme saber. Es Recuerden que importante. pueden hacer su interacción a través del chat también en caso de que no tengan acceso al micrófono. Gracias, muchas gracias. Déjenme saber, chicos, cómo vamos. Es importante. Todo en orden. Bueno, perfecto.
Entonces, básicamente no hemos hecho nada del modelado de datos, ¿bien? Sí, como vi esa parte acá, quise mostrarla. Aquí podemos cambiar el nombre de la tabla. Si quiero que se llame de otra forma, puedo llamarlo, como se llama acá el file, para de esa forma eh, que haya una relación, ¿no? Listo. Entonces, si vamos acá a la relación, a la vista del modelo, vamos a ver que solamente tenemos una única tabla, que es la única que hemos agregado, ¿verdad? Entonces, si continuamos agregando files, vamos a agregar países, cargamos, miren acá donde está países, ¿sí? Vamos a hacerle la limpieza en un ratito, vamos a seguir avanzando. Y vamos a agregar población. Miren cómo acá ya yo tengo una relación que se crea automáticamente. ¿Por qué? Porque automáticamente Power BI identifica elementos en común que son exactos y él automáticamente crea esa relación. Bien, crea esa relación. Pero yo también la puedo eliminar y crearla un poquito más tarde si así quisiera. Entonces vamos primero a ajustar acá. Yo tengo aquí en la parte de la vista de la tabla, vamos a ir viendo la estructura de los diferentes files. Vemos este que hay que hacer la transformación que vimos anteriormente, precisamente por esto. Vamos a inicio, transformar datos. Y acá trabajamos con la parte de usar la primera fila como encabezado. Retornamos a Power BI y ya aquí entonces tenemos los diferentes elementos. Bien, vamos a ver. ¿Hay algo que no hice bien? Sí, creo que eliminé algo que no es. Acá. Trabajé en el cosa que no es. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a eliminar este modelo. Vamos a trabajar en países. Y aquí en países vamos a este control. Se toma su tiempo. Aquí está. A esperar que cambie acá. Ya aquí cambió. Entonces vamos a agregar el que nos falta. Countries. Tabla 3. Aquí está. Bueno, entonces ya aquí tenemos los tres files colocados. Vamos a ir a la parte de el modelado. Aquí lo tenemos. Bien, la referencia que creamos. Si en dado caso yo quiero crear una referencia, vamos a buscar nuestro archivo para ver cómo que se necesita la relación. El punto céntrico es countries, ¿verdad? Country se relaciona con población a través de el campo de country. Entonces vamos a ver qué es este.
aquí está. Es country. Entonces, esto debería ir aquí debajo, población aquí arriba y aquí. Entonces, en cuanto a países y country, entonces aquí yo tengo varias formas de hacer. Miren qué interesante. Como ya yo utilicé country, ¿verdad? Con country acá, en este caso vamos a hacerlo diferente. Pero ¿qué pasa? Aquí yo no lo puedo hacer con continente. ¿Por qué? Porque el continente acá está en español. Si yo decía, por ejemplo, continente americano, vamos a ver la data que tenemos acá. Acá, continente, África, América, Asia. Si lo vemos acá, África, por ejemplo, Europa, ¿verdad? No se muestra en español. Caso de América, sí. Entonces ahí tenemos esa pequeña discrepancia, pero que esto se puede ir mucho más allá cuando se tienen más opciones diversas, ¿bien? O más puntos diferentes. En este caso son pocos los puntos diferentes, pero aún así se muestra que no son elementos que nos va a dar la total exactitud a la hora de nosotros relacionarlo con continent, por ejemplo, ¿verdad? Si lo hago con el inglés acá y en español acá, hay elementos que se van a quedar fuera porque simplemente no son los mismos. No se van a relacionar y por ende, cuando yo haga la consulta, esa data no va a llegar. Bien. Entonces, ¿qué otro elemento podemos utilizar acá? Miren qué interesante. Hay un elemento que se llama country code. Bien, country code, que acá se llama código de país. Si yo lo veo acá, si lo visualizamos acá, el código de país es un código que tenemos, que tienen todos los países. Santo Domingo tiene, por ejemplo, a nivel de, de aeronáutica, por decirlo así, SDQ, por ejemplo, si es las Américas. Pero, por ejemplo, si hablamos de Panamá, PTY. Si hablamos de Puerto Rico, San Juan, SJU. Y así sucesivamente, cada país puede tener un código o cada aeropuerto, por ejemplo. Entonces, aquí, aunque el country code acá, o el código de país, en el español acá en países, el código de país, miren aquí como una letra, un acrónimo que lo representa. Cuando yo vengo acá en inglés, voy a tener ese mismo acrónimo. O sea, que es el elemento ideal para nosotros relacionarlo sin importar el idioma. ¿Qué me va a permitir esa relación? Que yo pueda, en algunos elementos, en algunos casos, poder representar con el nombre del continente en español, aunque esté haciendo referencia a la población de algún país que esté en inglés. Bien, entonces así puedo yo ir jugando con la data. Para hacer esto, entonces, miren qué interesante, miren qué fácil. Vengo acá, ya una vez que yo identifico visualmente, identifico los datos, hago ese análisis visual de la data, entonces ya yo acá puedo simplemente arrastrar mi campo y colocarlo encima del campo que yo quiero relacionarlo con esa otra tabla. Él me va a pedir que yo confirme, me hace una vista previa del tipo de datos que tengo en cada tabla para que yo decida si es el correcto, confirme. Hay diferentes formas de nosotros hacer la relación. En este caso estamos haciendo relación 1 a 1, en la que se alimenta un campo de cada una de las tablas. Pero aquí podemos tener varias, como varios a uno, o uno a varios, o varios a varios, que es cuando yo tengo la necesidad de utilizar un mismo campo para hacer referencia en diferentes tablas. Voy a darse el caso. Mientras, vamos a dejarlo de esta forma aquí, 1 a 1. Le decimos guardar y ya aquí la data se enlaza, y de esta manera yo puedo inmediatamente hacer consultas en base a dichos datos. Bien, en base a dichos datos. Entonces, cuando concluyan esta parte, de esto tienen que generar su captura, que se muestren los diferentes elementos que ya hemos visto hasta el momento. Y luego ya, entonces, en base a esto, vamos a realizar lo que es nuestro reporte. El reporte debe contener esta estructura que tenemos acá. La estructura debe ser la siguiente. Debemos agregar
un, eh, un gráfico acá circular que represente la suma de población por país. Bien. No, perdón, ese es de aquí debajo. La suma de población por continente. Bien, entonces yo me posiciono acá, voy a utilizar este tipo de gráfico de anillos. Hago el ajuste. Y acá vamos a decirle que va a ser la suma de población. Entonces aquí yo decido si lo quiero hacer por continente en español o en inglés. Bien, si se fija aquí está Europe, está en inglés. Entonces puedo aquí elegirlo. Inverso. Aquí está. Y aquí se muestra Europe. Bien, si yo aquí simplemente elimino este y agrego continente, bueno, entonces ya aquí yo puedo ver que dice Europa. Bien, si se un chisme grande, Europa. Bien. Entonces, al final estoy mostrando la misma población. Lo que me permite que yo lo muestre o en inglés o en español es la relación que tenemos entre estas dos tablas. Bien, países o países en español. Entonces, eso para que quede bien claro. Aquí si yo quiero agrandar el reporte para verlo, presiono acá, modo enfoque, y si quiero retornar a la pantalla principal, volver al informe. Bien, entonces ya aquí tenemos eso agregado. Entonces luego tenemos que se va a agregar una especie de matriz acá, una especie de matriz o tabla. Vamos a mostrar aquí la diferencia entre ambos elementos. Aquí tenemos que es, bueno, no muestra aquí lo que debe tener, pero aquí me dice el continente, el país y la suma de población en una tabla. Mire, hay dos elementos acá, que son este que está acá, que se llama tabla, y este que está acá, que se llama matriz. Son dos elementos muy similares, pero hay un elemento diferenciador entre ellos, que es bien interesante. Por ejemplo, si yo inserto acá la tabla, la voy a colocar por acá. Vamos a achicarla o agrandarla un poquito. Ya está. Y aquí vamos a dejar este espacio para colocar entonces, bueno, de este lado lo podemos hacer. Vamos a bajarlo un poquito más. Acá. Entonces, aquí nos dice continente, país y suma de población. Continente, país y suma de población. Bien, aquí tenemos esto. Si se fijan, aquí nosotros insertamos fue una tabla. Bien, la tabla muestra todo el contenido tal cual, pero no me permite realizar un filtrado por alguno de los elementos que tengo acá. Bien, miren cómo aquí lo muestra todo. Yo simplemente tengo que hacer la búsqueda en orden alfabético. Claro está, si yo quiero hacer aquí un ordenado y demás, puedo jugar con esto, pero no es ahora mismo nuestra mayor preocupación. Si volvemos atrás y ese mismo elemento que tenemos seleccionado ahí, yo le digo a Power BI, colócame los mismos datos, pero en una matriz. Miren el elemento diferenciador en cuanto a esto de la matriz. Yo puedo, por ejemplo, colocarlo aquí, país. Me falta, ok, ya aquí creo que lo tengo todo. La suma de la población y el país. Entonces, miren qué interesante. Aquí yo puedo hacer esto, que no lo podía hacer antes con ese campo, de ir desglosando acá cada país que conforma cada continente.
En ese juego yo no lo puedo hacer. Esto me ayuda bastante a yo poder buscar algunos países en específico, simplemente contrayendo el continente en el cual no tengo que trabajar, o solamente expandir o mostrar el continente en el cual yo quiero ubicar ese país en específico. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre yo utilizar una matriz y una tabla. La tabla muestra todos los datos siempre. La matriz me permite a mí hacer este tipo de rejuego y dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, pueden utilizar uno u otro elemento. Bien, entonces ya con esto podemos nosotros ir jugando e ir mostrando la data según la necesidad que se tenga. Nos falta un elemento, que en este caso es una suma de población por país. Aquí se va a insertar el elemento este que está acá, el gráfico de columnas agrupadas. Vamos a usar este. Y población por país. Aquí está. Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione, aquí voy a ir mostrando qué representación es uno u otro. Bien, dependiendo de la necesidad que se tenga, aquí yo voy a poder ir viendo cómo va dinámicamente variando mi reportería. Esa es la idea. Bien, entonces, sin esa relación que mostramos inicialmente, cómo realizarla, no podemos tener ese resultado esperado de combinar y de utilizar diferentes campos de diferentes orígenes de datos. Entonces, de esta forma es que debe concluir la actividad práctica junto a las evidencias que deben cargar en plataforma, tomar en consideración nuevamente el elemento de que deben incluir fecha y hora dentro de la captura en el documento que van a cargar y es parte de este documento que ustedes van a realizar. Manténganlo en un lugar seguro porque ya en la siguiente semana vamos a trabajar sobre esto y vamos a hacerle algunas funciones a este documento para mejorar y agregar algunas funciones adicionales. Al igual que en la unidad 4 que también vamos a hacer algunos cambios al reporte antes de publicarlo. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran externar previo al cierre de nuestra sesión del día de hoy. Dudas, aclaraciones, señores. Hablen, déjenme saber. Estamos por acá para apoyarles. Dudas, aclaraciones, todo en orden. Perfecto, señores. Entonces ya a partir de mañana vamos a tener disponible la grabación de este encuentro, la cual vamos a compartir por el grupo de WhatsApp y también en plataforma. Y cualquier duda que surja en el proceso, estamos por acá para apoyar. Espero que les haya gustado este segundo encuentro. Para mí un placer estar con ustedes y les veo la próxima semana. Pasen buenas noches. Bye bye. Igualmente. Bye, buenas noches.